Bienaventurados Podcast. Otra vez en otro episodio de nuestro podcast. Hoy teniendo una invitada muy, muy especial. Ella es de profesión psicóloga, también es colombiana. Ella nos va a contar más de su experiencia de vida y de su experiencia profesional más adelante. Pero para hacerte un preámbulo, Lisette, veía en tu perfil y ahora quiero que nos cuentes más para hacer esta introducción, algo muy o que me causa algo de curiosidad y es que dices psicóloga inclusiva y coaching para la vida. Gracias por la invitación, encantada de estar acá y de compartir un poquito más de mi experiencia. Bueno, con lo que tú habías comentado, me halaga un montón como que esta descripción que dijiste. Eh, Te comento un poco de cómo empecé y venía muy interesada. Uno, había estudiado recursos humanos, entonces estaba pues muy interesada en ayudarle a las empresas, ¿cierto? Cuando me entré a todo el mundo de la psicología, me di cuenta de grandes factores, grandes series, que no solamente viven los empresarios, sino todo el mundo, ¿cierto? Y es todos estos temas psicológicos que muchas veces nos desbordan, que hacen que nosotros vivamos en modo automático y que desde este modo automático tomemos decisiones que muchas veces afectan nuestro bienestar, que muchas veces nos hace sentir desconsolados, nos hace sentir tristes, nos hace sentir ansiosos y un montón de cosas, ¿cierto? El tema inclusivo fue también porque quería traer este tema a las personas de la comunidad sorda debido a que mis padres son sordos, ¿cierto? Y muchas veces en este tema psicológico me había dado cuenta de que a las personas sordas su nivel o su tema psicológico se le dificultaba tratarlo porque los psicólogos no hablaban lengua de señas, ¿cierto? Y esto hacía que muchas personas se sentían incómodas tener que interpretarle al otro lo que se sentía, incómodos en tener que tener un tratamiento y que no le funcionara porque lo más afín a un tema psicológico es la relación terapeuta-paciente, ¿cierto? Si no hay esa relación, yo no me voy a sentir en confianza de comentarle al otro mi intimidad, de comentarle al otro lo que me duele, de comentarle al otro todo lo que carezco, todo lo que siento que me falta, ¿cierto? Y de esto, trasladándolo a todos estos problemas empresariales, entonces nos damos cuenta de que muchas veces en el tema del liderazgo, uno nota que hay personas que les cuesta un montón dirigir, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿por qué le cuesta un montón dirigir? Entonces, o muchas veces esta persona o este líder dice, es que necesito demostrar, necesito ser un teso en esto, pero no soy capaz. Y entonces cuando ven mis superiores, cuando ven mis jefes o cuando ve otra persona, yo estoy en el computador pegado, pero siento que no soy productiva, siento que no soy capaz de tomar decisiones, pero cuando estoy sola en mi casa, digo, yo soy una pro, yo soy la más productiva del mundo, yo soy una crack, pero luego en otros escenarios digo, no. ¿Por qué? Porque siempre tengo la necesidad de demostrar, de demostrar, de demostrar, de demostrar. Y esto viene también desde el punto de la mentalidad, ¿cierto? Desde toda esa punto de mentalidad y todas esas creencias limitantes. Entonces, en el film me puse a abordar estos dos temas y me di cuenta de muchos factores, ¿cierto? De muchos factores de dónde provenía la ansiedad, de dónde provenían estas creencias limitantes, de dónde provenía como toda esta mala gestión emocional, porque muchas veces uno sataniza las emociones, pero las emociones son buenas, todas, y todas traen una función, pero como no la escuchamos y cuando llega a nuestro cuerpo explotado, decimos es que es muy malo, ¿cierto? Y esto también viene desde una creencia limitante. Entonces, todos estos factores hacen que un buen líder muchas veces tenga el potencial de ser un buen líder, pero no lo vea. Y desde este mundo emprendedor, muchas veces nosotros venimos a emprender por un sueño, una meta, una idea, que muchas veces no sabemos cómo llevarla a la acción. Y entonces nos quedamos a mitad del camino y nos damos cuenta de que el 80% de los emprendimientos fallan, ¿sí? Y no es más que
el sentir y la relación que tiene con el fracaso. Entonces nosotros nos damos cuenta de que muchos emprenden, muchos dicen, yo me voy a meter a esta aventura loca de emprender, emprenden, fallan y dicen, esto no es para mí, fracasé, soy un fracasado, le voy a decir a todo el mundo, soy un fracasado, y tienen una mala relación con el fallo, ¿cierto? Y de acá, pues te podría hablar de un sinnúmero de cosas que vienen con el emprendimiento y que vienen con la mala gestión de no saber cómo lidiar con el fracaso, de no saber cómo lidiar con el fallo, de sentir que tenemos que demostrarle al mundo algo que somos, pero no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo gestionarlo. Y esto nos lleva a la incertidumbre. Pero claro, acá voy a dar un punto clave y es, no todas las personas exitosas tienen que ser emprendedores o tienen que ser dueños de su tiempo, ¿sí? Porque entonces acá vamos a hablar también de un propósito y es que no todo el mundo, su propósito clave es ser emprendedor o llevar a cabo una idea. Muchos emprendedores son emprendedores en su casa. Entonces dice que yo voy a armarle las mejores ideas a mi hijo, voy a armarle las mejores ideas a mi familia, porque mi propósito en la vida es ser la mejor mamá del mundo y ya está, ¿cierto? Pero entonces acá tenemos que lidiar en esta sociedad con ser todo, ser toda perfecta. Entonces tengo que ser la mejor mamá, tengo que ser la mejor esposa, tengo que ser la mejor emprendedora, tengo que ser la mejor líder. Y adicionalmente, esto conlleva a una serie de consecuencias y dificultades, ¿cierto? Lizeth, hay dos cosas de esa información que ya nos diste como introducción que es bastante amplia, que me llaman la atención y es, hay un tema como personal que si quieres tocarlo súper, si no, seguimos de chorro, y es el tema de tus papás. No sé si eso influyó también en como en tu forma de la Lisette que soy, ¿sí? De haber escogido psicología o en qué influye esa historia de vida de uno en hacer algo pensando en los demás, porque pues básicamente tu profesión, o así lo veo yo, es pensar en el otro, o sea, en qué siente el otro, cómo piensa otro, ¿sí? Es diferente de pronto a otro tipo de profesiones en donde pues uno se enfoca en algo tal vez material, el arquitecto, el ingeniero, que no estoy diciendo que sean profesiones malas por no pensar en el otro, pero de alguna manera la tuya pues viene como de corazón. ¿Influyó eso? ¿Tu tema personal? Claro, claro. Lidiar con uno mismo a veces es muy difícil, ¿cierto? Entonces, porque uno viene con una historia personal, uno viene con mucho dolor hasta transgeneracional. Entonces, mi abuela tenía una creencia que a ella le funcionó porque ella la vivió con un miedo, ¿cierto? Y esto va pasando de generación en generación y entonces uno viene marcado con muchas huellas de muchos dolores y que no sabe lidiar, ¿cierto? Cuando yo, a medida que yo iba creciendo, me encontré también con mucho dolor en mí misma debido a un problema psicológico que tenía mi papá, ¿cierto? Y era un problema de psicólogo, psiquiatra, un problema que marcó muchísimo mi historia de vida, ¿cierto? Que eso en consecuencia trajo muchas carencias emocionales en mí, muchas heridas. Y el punto era que yo trataba de pedir ayuda por él. Entonces yo le decía, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, esto no es normal, esto es muy explosivo, esto no puede ser, ¿cierto? Y cuando él iba a generar apertura, nunca encontramos un psicólogo que supiera lengua de señas, ¿cierto? Y yo era su intérprete, y él no iba a hablar de sus dolores y de todas estas dificultades conmigo. No era la misma confianza, ¿cierto? Todo un psicólogo, cuando estamos frente a frente, podemos abordar temas dolorosos, ¿cierto? Porque tú vas a sentir que yo no te voy a juzgar. Y ese es el punto. Estaba hablando desde una mirada tercera, donde no te juzga, donde no te dice si está bien o mal, simplemente te orienta para que tú puedas encontrar esta salida, ¿cierto? Que muchas veces es muy difícil. Pero cuando hay una intérprete, y más la intérprete de su hija, va a haber una mirada juzgadora.
y es que tú hiciste eso, ¿cierto? Y ahí no va a haber la misma confianza con el psicólogo, ¿cierto? No va a haber un trabajo. Y el tratamiento, por ende, no va a funcionar, ¿cierto? Entonces yo decía, ¿cómo es posible que no haya una herramienta para personas sordas? Porque el hablar sana, ¿cierto? El expresarte sana. Pero si ellos tienen otro medio de expresión, que muchas veces la gente dice, no, es que él no habla, es que él no se puede expresar, se es sordo, pero ellos se expresan desde su lengua. Pero como nosotros muchas veces discernimos que el que habla es el que se expresa, entonces la voz es sinónimo de sanación, pero ellos tienen otra voz que muchas veces nosotros no sabemos reconocerla, ¿cierto? Es una comunicación diferente, una expresión diferente, unas creencias diferentes, un estilo de vida diferente, que si nosotros no entramos, porque eso es toda una cultura, que si nosotros no sabemos de esa cultura, para nosotros va a ser más fácil juzgar desde un manual que desde la misma entración a la cultura, ¿cierto? En fin, el punto es, no encontraba un psicólogo para él y él seguía con esto. Ya la medicación, si yo me medico, claro, un psiquiatra puede medicarte, pero la medicación lo que hace es reducir los síntomas para que tú puedas entrar y trabajar en todo este mundo que es el tema psicológico, ¿cierto? Entonces, la medicación me reduce los síntomas, pero si yo no trabajo mi tema psicológico, si yo no trabajo en resignificar conceptos, en cambiar conductas, en transformar pues mi vida, la medicación no me va a servir para nada, porque entonces medicación voy a estar dopado todo el día, pero no voy a saber cómo lidiar con mis emociones cuando no esté dopado, ¿cierto? Entonces el punto fue que dije, o sea, yo sé la lengua de señas, yo podría como buscar y ayudar también, no solamente a mi papá, porque claramente mi postura frente a él no es objetiva, es subjetiva, dependiendo de Ujú. mis vivencias, pero puedo ayudar a muchas más personas de esta comunidad que también pasan por estas situaciones y se sienten incomprendidos o sienten que no hay un buen tratamiento, ¿cierto? Desde ahí y desde todo este tema, manejo la terapia, pero la terapia psicológica para todos. O sea, tanto para personas que escuchan como personas que quieran trabajar en sí mismo, ¿cierto? Y adicional a esto, tengo esta postura frente a a los emprendedores y a los empresarios, porque tenemos entonces el dicho de que el que si no es el dueño de su tiempo, entonces no sirve para nada. Entonces tienes que emprender, tienes que crecer, tienes que hacer un montón de cosas y nos llenan el currículum de un montón de cosas que uno dice, pero yo ¿cuándo voy a hacer esto en mi vida? O sea, eso en Exacto. verdad lo Y quiero. y digamos que para allá iba, porque ya bien, o sea, habiéndote escuchado, digamos, un pedacito de tu historia personal, porque nos contaste, digamos, que probablemente solo un pedazo de mucho que tienes, ya nos hablas de un tema consciente, es decir, uno a veces pasa por alto y siento que ahora más o en los últimos tiempos más hablamos de psicólogo, de psiquiatra, que acá hago un paréntesis, ¿cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? Que la gente no entiende. Claro, el psiquiatra es esta persona que trabaja todo el tema funcional del cerebro, ¿cierto? Entonces, lo que hace es, ya, a ver, ¿cómo lo hago para explicarlo que no suene tan técnico? Nosotros tenemos neurotransmisores, ¿cierto? Es decir, pequeñas cositas que hacen que nuestras emociones se desregulen, es decir, que sintamos mucho más. Entonces, que no podamos dormir porque estamos en esta constante presión y ya nuestro cerebro está cansado, ya todo el mundo está agotado, pero no soy capaz de conciliar el sueño, no soy capaz de comer porque mi cuerpo ya está tensionado, ¿cierto? Y mis emociones ya están en un nivel donde yo no soy capaz de manejarlos por mí misma, ¿cierto? O sea, los síntomas están muy alborotados. Y acá, entonces, van a empezar a generar un trabajo de
regulación emocional, pero desde la parte cerebral, ¿cierto? Entonces, estos neurotransmisores pequeñitos, pequeñitos, entonces se mandan una medicación dependiendo de algún problema del cerebro, entonces que hay, no sé, que hay como algún daño cerebral, también se manda. Que los neurotransmisores están muy desinhibelados, también te lo mandan, dependiendo del caso, ¿sí? Mira que acá solamente hablamos de la parte fisiológica, ¿sí? El cerebro, tienes los síntomas alborotados, te voy a mandar esto Como y ya. algo más del cuerpo, pues Ajá, entiendo sí, yo. Ok, que en sí. este caso pues Y es el esto, cerebro. sí. Y Ok. esto muchas veces pasa porque yo no supe escuchar mi cuerpo a tiempo, no supe escuchar lo que necesitaba a tiempo, dejé avanzar los síntomas hasta el punto en el que yo ni siquiera sé manejarlos, ¿cierto? Entonces acá acudimos al psiquiatra para que me puedan ayudar en este tema y me puedan ayudar a regular estas emociones, ¿cierto? Y el psicólogo lo que hace es trabajar el trasfondo, es, ok, tú tenías esto, que, y muchas veces se trabaja psicólogo y psiquiatra al mismo tiempo. Entonces yo tengo esta situación, necesito trabajarlo al fondo, necesito saber de dónde viene, cuál es la raíz de este síntoma y qué herramientas tengo para manejarlo, ¿cierto? Entonces yo ya sé que cuando esté irritable, no voy a tener que acudir a la medicación, sino que ya tengo unas herramientas para manejar esta situación, para manejar este estrés, para manejar esta ansiedad, ¿cierto? Entonces de acá va a venir más del trasfondo, más quién soy, qué necesito, cuáles son las herramientas que tengo, cómo puedo implementar más Como el herramientas, análisis, pues, toda del la por historia qué. familiar, claro. Porque si nosotros tomamos medicación, pero nosotros no sabemos por qué, cuando aparezca, lo que me va a dar es pánico al síntoma y voy a acudir de una a la medicación. Pero si yo sé por qué viene, para qué viene y qué tengo yo para poder generar y enfrentarme a esta situación, va a ser más fácil que yo pueda decir, ok, ya lo sé manejar, no necesito la medicación, ¿cierto? Entonces, ahí se trabaja en ambos, hay solamente situaciones o síntomas que solamente se trabajan con el psicólogo desde el trasfondo y con eso se genera una expresión y una sanación. Y hay otros síntomas cuando ya están más alborotados, cuando ya no se puede generar unas herramientas o un control en sí mismo, ya llega al psiquiatra para que se puedan trabajar a la par. Ahí una depende de la otra, es decir, si yo acudo a psicólogo, sí o sí tengo que ir a psiquiatra o si estoy en psiquiatra, tengo que de alguna manera apoyarme en el psicólogo. ¿Qué tanto depende una de la otra? O sea, el psicólogo, si tú vas al psicólogo, no necesariamente tienes que ir al psiquiatra, ¿cierto? Porque muchas veces, muchas de las situaciones que se nos presentan o de los malestares que se nos presentan, eh, en sí mismo sabemos manejarlo, ¿cierto? Uno confía mucho en la autorregulación. O sea, yo sé las herramientas, pero el punto es que a mí en mi historia familiar nadie me dijo que yo podía manejar esa situación. El punto es que en mi historia familiar y en mi historia personal, nadie, o sea, todo el mundo me decía que yo no podía, cuando yo sabía que yo podía y que yo tenía unas herramientas, pero yo nunca creí en eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo Ok. me doy cuenta de que por mí sola yo puedo generar ese encuadre y esta sanación con ayuda de la expresión y de muchas herramientas, podemos hacerla, la puedes hacer sin ni siquiera ninguna medicación, ¿cierto? El punto está en que el psicólogo puede hacer el trabajo por sí solo, no necesita psiquiatra, ¿cierto? En muchas ocasiones. Te diría que en un 80%, ¿cierto? Ujú. Ya en caso dado de que ya por sí solo no se pueda regular, ya se necesita psiquiatra, ¿cierto? Y el psiquiatra preferiblemente sí tendría que estar acompañado del psicólogo, porque de nada me sirve yo mantener dopado si yo ni siquiera sé regular una emoción, si yo ni siquiera sé qué herramientas tengo, ¿cierto? Claro. Entonces, preferiblemente, el psiquiatra podría estar acompañado del psicólogo y muchos problemas que vienen a ser transitorios o bloqueos en momentos puntuales de la vida podrían ser fácilmente solamente con psicólogo. Ya involucrándonos en el ámbito como profesional y en el tema del emprendimiento que queremos tratar hoy.
teniendo claro como estas cosas, a veces creo que lo pasamos por alto y tú lo decías hace unos momentos, y es, nos han enseñado a la perfección, ¿cierto? Y me identifico mucho con lo que comentas porque de alguna manera es ese peso, no sé por qué, pero sí, no sé, si voy a salir con este episodio, tiene que salir perfecto. Sí, pero perfecto es que el audio esté perfecto, que tú estés perfecta, que en tu casa estés bien, que lo que tú decías, o sea, hay muchas cosas que uno, digamos que en su cabeza quiere que todo esté bien, ¿sí? Y si a eso yo le sumo que ahora tengo una idea de la cual va a depender de alguna manera, pues mi vida, porque pues quiero emprender, porque quiero ganar una cosa económica con eso y tras del hecho sumémosle que pronto mi familia dependa de eso y, o sea, y tantas cosas y uno se va sumando. Claro, aquí es donde desde mi punto de vista es entendible y comprensible que hay que emprender con un cierto grado de conciencia al qué es lo perfecto, qué es lo bueno, lo que tú decías, que también sentirse mal está bien, que no querer emprender incluso está bien y querer seguir empleada está bien o no emplearme y estar en casa con los niños si tengo una pareja también está bien. O sea, has tocado muchas cosas, pero ahora sí enfoquémonos en ese emprender con conciencia. Y hablemoslo no tanto de los éxitos y las victorias, porque creo que ya nos han hablado mucho y en varios espacios están estas personas famosas y exitosas y que ya están pues en la cima. Enfoquémonos tal vez en esos momentos en donde pues las cosas o no salen como esperamos o tú ya lo mencionaste, está bien no querer hacerlo y no va a pasar nada y no vas a ser la peor persona del mundo porque no estás emprendiendo o no estás haciendo, no sé, lo que tal vez el run run y este tema de las redes sociales nos han dicho. Lisette, ¿qué consejos o digamos qué pautas has visto y patrones has visto para poder llevar esto de la mejor manera? Estos fracasos o estas no victorias, por así decirlo. Mira, uno es empezar a ser más compasivos con nosotros en el método de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Una de las claves importantes es reconocer cuál es mi tipo de mentalidad, ¿cierto? Te comento, pues a grandes rasgos, nosotros tenemos una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento, ¿cierto? Que descubrió hace poco y esto lo que nos va a permitir saber es cuál es la reacción mía ante el fallo, ¿cierto? Muchas veces nosotros evitamos a toda costa el fallo, ¿sí? Entonces decimos, eso tiene que salir lo más perfecto del mundo, ¿sí? Entonces, digo, tengo que tener el mejor micrófono del mundo, la mejor cámara del mundo, tengo que tener los mejores looks del mundo. Entonces, yo voy a la ropa y digo, no, tengo que comprar más ropa porque tengo que estar vestida perfecta, pulcra. Y me paro frente a la cámara y digo, no, hay una cosa acá, tienen que arreglarla. Y lo que hago acá es que desde mi subconsciente empieza a postergar cosas, ¿cierto? Entonces digo, no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado mañana, tengo que salir perfecto, lo voy a hacer. Y todo esto viene desde el miedo al fallo, el miedo al fracaso. Entonces digo, en algún momento voy a fracasar, mi subconsciente, que es el modo automático que dirige mi vida, me pone muchos autosabotajes, me pone muchos puntos acá para yo empezar a decir, no, mejor no lo hago, mejor lo hago mañana, mejor lo hago pasado mañana, mejor ta, 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 ¿sí? Y esto nos impide un montón el, el cumplir nuestras metas, el cumplir nuestros sueños, porque constantemente nos estamos limitando, ¿cierto? Entonces, uno de los puntos claves es ser compasivos con nosotros mismos y permitir el fallo. ¿Qué tengo hoy para grabar este podcast? Tengo una cámara, tengo un micrófono que posiblemente no me funcione, pero también me puedo grabar con el celular y puedo hacer que funcione de algún modo, ¿sí? Pero ¿qué tengo hoy? ¿Qué herramientas tengo hoy para hacerlo? ¿Sí? Entonces, esto desde el consciente puede empezar a trabajarlo, pero mi subconsciente decir, ni riesgos que yo me voy a grabar con un celular que se ve acá.
la gente me va a tachar de fracasada, la gente va a decir que no sirvo, la gente va a decir que eso no va a funcionar. Y de acá viene también todo el tema de querer ser conocida y querer eh, siempre que la gente me halague, ¿cierto? Entonces, porque la gente me halaga, se me despierta toda la serotonina, se me despierta como todo este bienestar y la dopamina y hace que yo diga, yo tengo que estar acá, pero firme. Y seguir y seguir y seguir, pero no nos damos cuenta o no nos cuestionamos de cuál es el real propósito de esto, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros emprendemos y hacemos las cosas que para el otro está bien, pero no que para mí está bien, ¿cierto? Entonces yo emprendo, tengo una idea y digo, tengo que seguir este paso, este paso, este paso, pero digo, en este paso es donde la gente me quiere. Entonces solamente hago esto y me olvido del otro. Y luego me siento mal porque digo, no cumplí nada, soy una fracasada. Y entramos en un bucle, ¿cierto? Entonces los emprendedores normalmente entran en muchos bucles de autoexigencia, de autoanálisis profundo, pero que no, ¿cierto? Entonces nosotros decimos somos los expertos en conocernos, pero nos damos cuenta de que muchas veces lo que estamos haciendo es autosaboteándonos, ¿cierto? Autosaboteando el Somos muy proceso, autoengañando el superficiales, siento proceso. yo, ¿no? Que Claro, somos claro. superficiales con nosotros mismos. O sea, ahora escuchándote, se me viene a la cabeza, y perdón que te interrumpa, y porque lo has mencionado también, los líderes. Entonces, está bueno, pues el emprendedor de alguna manera es un líder porque pues lidera pues, su trabajo y si tiene personas a cargo, o sea, no necesariamente el líder es el que tiene también un 20 personas a cargo, siento yo, tú ya me corriges. También hay personas que tienen liderazgo innato y no tienen un equipo de 80 personas a cargo. O sea, eso ya es como más en el ámbito laboral. Y se me venía a la cabeza un jefe que para mí no era, o sea, yo siempre marco esa diferencia entre jefe y líder, ¿sí? O sea, para mí el líder es esa figura que es imperfecta incluso, pero es tan imperfecta que lo asume, que me enseña, que le exprimo cosas, o sea, yo me voy como mucho a quitar un poco esa cultura que tenemos de mi jefecito, de don cosito, don cosita, doctor, doctora, o sea, esas cosas que de alguna manera no es que estén mal, que a mí también me tocó vivirlo en mis 20, pero que ya hoy en día para mí el líder, o sea, la figura de liderazgo es alguien que me aporte tanto que con todos y sus temas no tan chéveres, yo puedo aprender de él o de ella. En este caso, es un jefe, sí, o sea, que como por cargo estaba por encima mío y tenía, pero tú lo decías, o sea, de alguna manera no son conscientes de esto, ¿sí? Incluso me decía cosas como que estos temas como de psicología, de liderazgo, de trabajar en el uno mismo, en su persona, en su capacidad de gestionar gente, emociones, personas, se los pasaba por el trasero. No voy a decir las palabras porque pues no, me tocaría censurarlo, pero son ese tipo de personas. Y pues yo consumo redes sociales y pues en LinkedIn o en LinkedIn que ponen tantos mensajes de esos, siento que la tendencia está yendo un poco más a ese líder consciente, o sea, a ese líder consciente de sus errores, de sus fracasos, de sus debilidades y también de sus fortalezas, evidentemente. Y escuchaba hace un tiempo una persona que decía, estamos muy lejos, pero ya estamos haciendo camino, o sea, y yo lo siento, mira, yo no soy una persona tan vieja, pero tampoco tan, o sea, estuve, gracias a Dios, como en ese cambio. Por eso es que todavía me cuesta. Y como te digo, en algún momento sí estuve en esa empresa donde el don, doctora, jefecito, gracias, le agradezco por mi trabajito. Sí, o sea, esas cosas estaban sobre la mesa. Hoy en día
no quiere decir que ya no exista el agradecimiento ni el respeto, pero de alguna manera las personas, siento yo, no sé si sea el término, perdón, pero como que de alguna manera también se lo tienen que ganar el respeto. Y si no, pues ya no están, le agradezco por mi trabajito y me aguanto mis 20 añitos para mi pensión, sino, bueno, si no te gusta, tal vez, pues entonces me está esperando una oportunidad por fuera. Entonces ahora retomando contigo, es muy importante lo que nos dices, Lisette. O sea, es tan importante prestarle atención cuando estoy emprendiendo como cuando estoy liderando en el ámbito laboral. Pero tú desde tu manejo profesional, ¿sientes que es aplicable un manejo en una cosa y o sea, es como al mismo nivel o cuando hablamos de un emprendedor es un tema y cuando hablamos de un líder en una empresa o convencional es otro tema o deberían ir como a la par? Mira, nosotros en sí, nosotros actuamos por sí solos desde nuestra historia, desde cómo actuamos por patrones, ¿cierto? Es decir, somos un ser completo, ¿sí? Somos más que eso, somos también cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces, nosotros nos regimos por muchos patrones desde ese modo automático y muchas veces nosotros lideramos desde cómo se comportaron con nosotros en nuestra historia de vida. Entonces, nosotros sentimos que, te voy a poner un ejemplo, eh, el papá es militar, ¿sí? Papá necesitaba que el niño cumpliera ABC. Si el niño no cumplía esto, chao. O sea, fuera, mal, te echo de la casa y todo, te pego, pues te maltrato verbal, psicológica, te maltrato físicamente, porque no se hace, ¿cierto? ¿Cuál crees que es la forma de liderar cuando este ser se vaya para una empresa o este ser sea dueño y señor de su empresa? Es cúmplame ABC o te echo de la empresa, cúmplame ABC y se vuelve rígido, se vuelve autoexigente, entran en bucle, se siente mal consigo mismo, entonces dice, pero es que esa es la única forma de que ellos me hagan caso, ¿cierto? Porque lo que me enseñaron es que para yo hacer caso a otra persona, la otra persona tiene que ser agresiva o tiene que ser muy estricta, o si no, nadie me hace caso, o si no, nadie me escucha por mi ser, por mi voz, sino que la gente me escucha cuando grito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la forma de yo tratar a mis empleados o cuál es la forma de yo liderar? Gritando, ¿sí? Diciendo A, B, C, D, tienes que cumplir o si no te echo, chao. Y de acá, entonces empezamos a ver desde los patrones como lidero, ¿cierto? Si lidero más desde la emoción, si lidero más desde la racionalización y así también la forma de emprender, porque muchas veces nosotros entramos también en bucle y decimos, tiene que ser A, B, C, o si no, no sale esto. ¿Y por qué no sale? Si tuviste un buen contenido, si tuviste algo valioso que aportarle al mundo, ¿por qué no lo muestra? Ah, no, porque es que la fachada, porque esa pared no se ve linda. Entonces no puedo, ¿cierto? Ah, es que esta ropa ya me la habían visto en otro episodio. No, así no salgo. Pero porque si tienes un buen contenido, si tienes algo que aportar, si tienes algo valioso, y esa es muchas veces la forma de liderarnos, y entonces nosotros nos hablamos muy agresivos a nosotros, y esa es la forma en la que reflejamos que tenemos que hablarle al otro. Entonces, yo digo, no es que no me hace caso si yo le hablo y le digo, eh, Juanita, mira, esto podemos aprender a hacer esto, y podemos enseñarnos a nosotros mismos y aprender a nosotros mismos y vemos cómo funciona esto y cómo establecemos caminos y rutas de conocimiento que nos aporten a la empresa, ¿sí? No, digo, Juanita, haga esto, esto, esto y entonces esa es la ruta y ya, punto, es mi camino, es el que conozco, es lo que me genera bienestar. Y aunque no me genere bienestar, es lo que siento que tiene que ir para ser exitoso, ¿cierto? Porque puedo yo sentirme muy mal después en la casa y decir, ay, pero yo cómo le hablé a él, ay, pero es que yo cómo me hice sentir, yo por qué hablé esto. Pero es la única manera que conozco que puede llegar a ser exitoso. Y esa es la meta, ¿cierto?
Entonces nosotros llegamos también con muchas cosas o con muchos ruidos de lo que para la gente es exitosa. Entonces yo creo eso. Entonces yo no la cuestiono. Yo digo, sí, es que para ser exitoso yo tengo que ser emprendedor. Punto. No cuestiono esa creencia. No digo, tal vez, pero si yo quiero ser mamá y yo quiero cuidar a mis hijos, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Esa es la única ruta que conoces. Punto, hazlo. ¿Cierto? Y así vamos por todo en la vida, con muchos patrones, con mucho malestar, y esa es la forma de liderarnos y de liderar, la forma de emprendernos a nosotros y de emprender, ¿cierto? Entonces, muchos de mis pacientes vienen a consulta, empresarios, porque no saben lidiar con sus emociones. Y dicen, es que me vuelvo muy irritable, me vuelvo muy irascible, entonces trato mal a ellos, me siento mal, pero igual es que así tiene que ser, o si no, ellos no me van a hacer caso, ¿sí? Y el punto es que también muchos de nosotros creímos con que el papá y la mamá no se pueden equivocar nunca. Y a partir de ahí, cualquier ámbito de jerarquía, nadie se puede equivocar. Entonces, mi jefe, si se equivoca, o sea, él va para la trinchera, él no se puede equivocar. Y cuando nosotros deshumanizamos tanto al otro y lo idealizamos tanto, es lo mismo con la pareja. La idealizamos un montón, decimos, es que tiene que ser perfecta, no se puede equivocar, ta, ta, ta. Luego nos damos cuenta de que son humanos y uno dice, ya no me gusta tanto. Es que yo quiero que sea así, así y así. Y el deshumanizar a ellos también creen que no tienen derecho a equivocarse, no tienen derecho a sentir, no tienen derecho a estar tristes, no tienen derecho a decir, pues pucha, la estamos cagando, esto no va. Ellos no tienen derecho, ellos no tienen derecho a decir, ¿sabes qué? Fallé en esto. Porque nosotros decimos, perdió autoridad, ya no es el jefecito, ya perdió toda autoridad, todo derecho, porque es Creo que humano, era perfecto. ¿cierto? Sí, 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 sí. Ajá. Y entonces nosotros nos creemos, decimos, es que entonces para emprender tengo que ser perfecto, para liderar tengo que ser perfecto, no puedo mostrar mis emociones, y lo que hacemos es reprimirnos un montón de cosas que luego cuando explotamos de mala manera porque no sabíamos cómo gestionar y cómo expresar todo eso que nos está pasando, El ¿sí? mensaje que queremos transmitir igual un poco, Liced, es, ya lo hemos repetido, está bien si no quieres ser emprendedor, ¿cierto? Está bien si quieres ser mamá y cuidar tus hijos, está bien. Hay una sociedad y ya lo has mencionado tú, no solo la sociedad, sino esa creencia familiar. ¿Cómo saber en qué momento y cómo dar incluso el primer paso? O sea, es tan difícil, o sea, alguien que nos esté viendo hoy, ¿cómo gestiono ese primer paso? Porque es que puedo sentir una presión que incluso a mí me pasa. Yo cuando veo imágenes, videos de personas diciendo este tipo de cosas, o sea, me pongo en los zapatos de alguien que nos pueda estar viendo. Se escucha tan bonito y uno dice, pucha, pero cuando uno lo va a hacer, ¿y cómo hago? O sea, ¿cómo gestionar? Yo sé que no hay una receta mágica, pero desde tu punto de vista, ¿cómo dar ese primer paso? Y que me sirva de algo, a quién buscar, no sé. Mira, una de las claves que, a ver, porque yo también soy emprendedora, aparte de psicóloga, y claro que también he pasado por esos retos donde en muchos momentos he pedido ayuda, y el punto clave está en saber que no tengo que hacerlo todo bien, ¿cierto? Y humanizarme a pesar de los ruidos externos. Te voy a poner desde mi caso personal, acá entrándonos un poquito. Siempre me decían, tú eres psicóloga, tú tienes que ser perfecta, manejar mejor las emociones del mundo, o sea, tú no puedes que hablar feo, no, imposible, imposible, tú no puedes expresarte porque tú eres psicóloga, ¿cierto? Entonces se dice la más pulcra, la que tiene que saber manejar pues todas las situaciones, niveles y circunstancias, ¿no? Entonces, en algún momento yo me lo creí, yo decía, pero tengo rabia, pero no puedo decir que tengo rabia, pues porque no puedo expresarme. Y
Que soy en psicóloga. medio de, Súper. claro, y en medio del emprender, uno tiene muchos fallos, ¿cierto? Uno se da cuenta de que uno no sabía esa herramienta, pero ¿cómo no voy a saber esta herramienta si soy psicóloga y si soy emprendedora? Tengo que saber todas las herramientas del mundo. Y el hecho de decir, no sé esta herramienta y voy a pedir ayuda, ¿sí? Y uno se da cuenta de los patrones cuando uno se siente, uno al final del día siente malestar. Uno al final del día entra en bucle y dice, es que ni siquiera puedo dormir. Es que, y empieza a entrar, pero si hubiera dicho eso, si hubiera hecho esto, si hubiera hablado así, si hubiera hecho de lo otro, y es que luego mi mamá me va a decir esto, es que luego mi esposo me va a decir esto, es que yo soy la peor mujer del mundo. Cuando tú empiezas a entrar en este diálogo interno, algo importante que puedes hacer en ese momento es escribir, ¿cierto? Y escribir desde la franqueza más absoluta, desde tu humanidad, ¿cierto? Y es que muchas veces nosotros mismos nos tenemos que decir, soy humana, ¿cierto? O sea, relájate un poquito que soy humana. Escribí, decir, ¿sabes qué? Me siento así y me estoy diciendo cosas tan feas, me estoy diciendo que soy mala mamá, que soy mala mujer, que soy mala emprendedora, me estoy diciendo que no sirvo para nada, me estoy diciendo esto y lo otro. Y luego después de observar todas estas cosas que te dicen, que te dices a ti misma, observa cuál es la evidencia de esto. Es que muchas veces nosotros decimos, ay, es que soy mala mamá porque el tetero estaba medio caliente, medio frío, pero tenía que estar caliente. ¿Quién te dijo que tenía que estar así? ¿Cierto? Entonces muchas veces uno ve y es que uno empieza a creer todo lo que el mundo externo dice, todo lo que el mundo externo impone. Sí, yo quiero creer esto, ¿cierto? Y de acá es empezar a tumbar creencias y a tumbar patrones y a tumbar todas estas máscaras que nosotros nos ponemos para vivir en sociedad y decir, ¿quién quiero ser? O sea, si quiero ser la mamá perfecta, quiero ser la mejor mamá para mi hijo, que desde esa creencia yo puedo decir, yo estoy dando mi 100%, independientemente de que para el otro esté dando el 50%, ¿cierto? Y Ujú. es empezar a establecer diálogos muy profundos con nosotros mismos. Eso lo puedes escribir, ya en caso dado, puedes ir a terapia y ayudarte un poquito más en este camino, porque muchas veces nosotros andamos y cuando somos emprendedores o líderes andamos mucho por el ruido externo. ¿Qué opinas de esto? Si lo hice bien, si estoy haciendo esto, pero ¿qué opiname? ¿Cierto? Entonces, vivimos mucho de lo externo, de la opinión externa. Y eso lo que hace es apagar el ruido interno. Entonces yo digo, estoy tan orgullosa de este proyecto, pero tengo tanto miedo de mostrárselo al otro porque sé que va a decir que cagada, que lo hiciste mal, que lo vas a poder hacer mejor, Que porque pero, así, ajá, sí. pero yo estoy tan orgullosa. Entonces muchas veces, claro, cuando nosotros empezamos a escuchar esto y a apagar el ruido interno, lo que vamos a hacer es que vamos a vivir fatigados, vamos a decir, hasta nos va a dar náuseas, estamos, pero qué dolor de estómago, qué dolor de garganta, claro, te estás limitando un montón y eso lo que está haciendo es que te estás enfermando. Y si nos damos cuenta, la mayoría de síntomas no vienen, o el dolor de cabeza muchas veces no viene porque eh, te enfermaste. Gran parte de esas enfermedades son emocionales, ¿cierto? Entonces, gran parte de esas enfermedades son síntomas y son cosas que desde la expresión, desde el decir, acompañar, pueden aliviar. Pero entonces llega alguien y me dice, mantengo con un dolor de estómago, con un dolor de garganta, y es una persona que nunca expresa nada. Entonces todos los problemas se los reprime y entra en una lucha interna tan constante, tan profunda, que mantiene ahí, mantiene enfermo y que cuando puede empezar a expresar, puede empezar a aliviar, dice, ok, es que esto es de esta emoción, de esta situación, que al expresarlo, esto me alivia un poco, ¿cierto? Entonces también darnos cuenta y la escritura es la mejor herramienta porque podemos verlo afuera, porque adentro es una lucha constante, adentro es como,
esta vocecita me dice esto, esta vocecita me dice lo otro, y entonces yo le respondo, y entonces esto, y nunca llegamos a una conclusión. Cuando lo vemos afuera, es más fácil que podamos llegar a una conclusión y que podamos empezar a trabajar estos patrones y a ser un poco más compasivos con nosotros, y eso nos va a ayudar a tener un mejor liderazgo, pues a partir de la comunicación, de la expresión, porque si yo no me sé comunicar conmigo misma, ¿cómo me voy a comunicar con el otro? ¿Cómo voy a decirle al otro que falló? ¿Cierto? Claro. Entonces, es un mundo completo, Sí, todo este tema de, de la psicología. de esto vamos a tener que crear otro espacio para enfocarnos, pero ya nos has dado bastantes consejos muy, muy valiosos y bastantes pausas desde tu profesionalismo y obviamente desde tu experiencia. Más que tú, pues más que nadie sabes que emprender no es fácil. Has dicho cosas súper acertadas, me identifico con varias de ellas. Y ya para ir terminando, he hecho esta pregunta en varios episodios y en varios espacios. ¿Tú cómo ves la equidad de género, que también se está tocando bastante el tema, desde tu profesión, o sea, desde lo que haces, que es pues todo este tema de coaching y de psicología con personas, con líderes, emprendedores? En todo sentido, o sea, en términos generales, digamos, ¿qué datos nos puedes dar frente a las mujeres y hombres tal vez que piden ayuda? ¿En cuál número es tan diferente? Porque siento que hay un tema muy satanizado. Yo soy mamá de 3 hijos varones y no quiero que sí, o sea, crezcan en una sociedad en donde a lo mejor, y hablo tal vez sesgada por un tema colombiano, ¿sí? Que no es lo mismo, yo estoy en España, tú estás en Argentina, no sé cómo lo veas allá, pero digamos que sí acá se siente un tema un poco más equitativo y no tan, ay, es que usted es hombre porque llora. Usted es, ay, no, entonces, ay, no, le quedó grande, que era, o sea, estaba pensando en eso ahora que hablabas como de las emociones y escribir y cómo autoayudarse, como que se pone un sesgo a esas cosas, ¿sí? Como no llores, ay, escribir, tantas cosas que hacer y se va a poner a escribir, ¿sí? Porque vengo de un trabajo en Colombia, y tal vez estoy demasiado sesgada, pero es que como lo he visto tanto en mi vida, que digo, o sea, ahora no sé si la vida y los planetas se alinearon, que me enviaron 3 hijos, todos varones, que no me imagino con que ellos estén reprimiendo, o sea, independientemente de si es hombre, si es mujer, si con el género que usted se identifique, está bien sentir y ayudarse. Y pues de mano de profesionales, escuchar este tipo de consejos y no sé, o sea, tantas cosas que está bien y no sesgarlo. Entonces, ahora, volviendo a lo tuyo, que a veces me extiendo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves desde tu manejo ese tema de equidad? Mira que, a ver, muchos de mis pacientes, gran parte, son hombres. Y ahorita voy a comentar acá desde mi lado personal y también desde mi lado profesional. Muchas veces nosotros vivimos en las polaridades. O es todo o es nada, ¿cierto? O soy la más feminista o soy el más machista, ¿cierto? No hay un punto medio. Entonces me dicen, no, que tienes que dar 100%. O la, la feminista dice, no, es que yo tengo pues todo el derecho y lo máximo hasta el punto de minimizar al hombre, ¿cierto? Entonces vivimos acá en esta dualidad en la que es blanco, es negro, pero no hay colores. Y desde mi punto personal, siempre me gusta andar poco filosófica por la senda media, ¿cierto? Que no está mal ni está bien, y cada persona tiene sus funciones y tiene su propósito en la vida, y nosotros muchas veces le exigimos al hombre, es que tú tienes que expresar, expresa, 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 pero nosotros no estamos acostumbrados a que el hombre exprese. Entonces el hombre me expresa y uno dice, no, ya, pues terrible, es poco hombre. Entonces el hombre llora, qué niño, pero yo le estoy pidiendo y le estoy exigiendo a ti como hombre, llora, exprésate, di lo que te molesta.
cuando él me lo dice, a mí me asusta, porque yo no estoy acostumbrada a eso. Entonces yo digo, no, entonces terminemos, entonces usted no es el hombre proveedor, perfecto, el que nunca, el que siempre está tranquilo, el que me va a proteger. Entonces usted no es el hombre que me va a proteger, no, chao. Pero yo le estoy diciendo, exprésate, lucha, puedes decir que te duele, puedes decir, pero cuando lo veo me asusto, ¿cierto? Porque venimos desde esta cultura de que sí, el hombre tiene que expresarse, pero si se expresa, entonces no me va a proteger. Si dice que le duele, pues entonces ¿yo qué voy a hacer? Somos dos gallinas acá, acá frente al mundo, ¿cierto? Sí, sí, Entonces sí. no lo quiero, ¿sí? Y algo importante, digamos, desde este punto de vista es, todos tenemos los mismos derechos de expresión, ¿cierto? Está bien que él me diga algo le duele y está bien desde mis relaciones personales, porque muchas veces nosotros queremos cambiar el mundo, pero podemos empezar por acá, de decir, ¿qué queremos construir tú y yo? Yo quiero ser la trabajadora, quiero ser la máxima, y tú puedes estar acá en la casa cuidando a los niños, ¿cierto? Y está bien, ¿sí? Pero también cuidar y respetar como estos acuerdos a los que lleguen, porque muchas veces a nivel cultural lo vemos y nos asustamos y decimos, sí, desde mi fantasía está perfecto, pero luego en realidad digo, no, terrible, vea a esa mujer cómo trabaja, vea a ese que no sirve para nada, o vea este y vea esta también está mantequeando. Un montón de dichos Es que lo saben. el comentario, ¿no? Es que usted parece mujer. O es que, ay, no, usted es el Ujú, hombre de la relación. O sea, como de alguna claro, manera perfilando quién es el que hace qué. Que claro, lo claro, escucho mucho, ¿no? Usted parece el hombre, usted parece la mujer. ¿Y qué, cómo así? claro, Mm, claro. Y muchos de mis pacientes vienen, gran parte de los hombres vienen porque ellos saben manejar, ellos toda su tristeza, todo su miedo, todo su dolor lo expresan con rabia. Que dijeron, "Pues la rabia para los hombres está bien, pero si el hombre llora, horrible, chao, no me va a servir para nada, no me va a proteger, entonces no". Y muchas de esas emociones ellos la manifiestan con rabia, porque es la única que está permitida para ellos. Y luego nosotros le decimos, no se puede enojar. Entonces decimos, pero qué, o sea, ¿qué ¿qué hago? queremos? ¿Cómo expreso mi dolor? ¿Cómo me manifiesto? ¿Cómo digo que siento cuando hay tantas expectativas y tanta idealización? Y entonces el hombre manifiesta algo y dice, ay, este tan machista, ay, es que este tan feminista, ay, es que este tan, ¿cierto? Entonces siempre nos vamos a lo radical. Y para mí, y en este caso, siempre es importante manifestar, expresar desde los círculos cerrados, ¿cierto? Desde cómo me siento yo y a quién se lo puedo expresar o a quién se lo puedo manifestar que yo estoy sintiendo que me puede acompañar en el proceso, ¿cierto? Y a partir de ahí poder abrirlo mucho más y mucho más hasta que él tenga la valentía de llorar en un hospital porque la mamá se enfermó, ¿cierto? Ujú. Porque muchas veces ellos dicen, no, entonces yo me voy y me emborracho mejor y hago esto, hago lo otro, hago lo otro para evitar el dolor, ¿sí? De poder decir, y eso se hace un proceso, no es que yo, y también la gente dice, sea vulnerable, y está la campaña de sea vulnerable, pero nosotros vemos la vulnerabilidad y nos espantamos. Nosotros vemos a alguien llorar y decimos, no llore, vea, tome esto, no llore, no haga esto, no se exprese, ¿cierto? Y el punto está en cómo puedo también psicoeducar a estas personas desde mi círculo cercano, de decir, puedes expresarte. Acá es tu espacio seguro para expresarte, para comunicarte, y aunque muchas veces nosotros desde nuestras creencias que vienen ya prediseñadas, juzgamos, la intención es como que poder también bajar esas creencias y decir, ok, no necesariamente tiene que ser así y también reestructurar un montón de cosas y de ideas, pero viene mucho desde el círculo cerrado, porque vivimos en una sociedad que nos dice cómo vivir, pero no están preparados para vivir de esa manera.
Bueno, nos dejas mucho para pensar y para analizar, Lisset, porque realmente uno cree, ¿no? Uno cree que trabaja en uno y que tiene varias cosas claras, pero fíjate que sentarse a hablar, y te hablo también desde mi casa y desde mi punto, em, siempre uno termina, o digamos en mi caso, termino analizando y realmente a uno le falta este camino, ¿no? En este tema de autoconocerse, de esa conciencia de la que queríamos hablar hoy, de la conciencia desde todo ámbito, obviamente que la enfocamos un poco en el tema del emprendimiento y liderazgo, pero a la final de la conciencia que nos entrega saber gestionarse y conocerse, ¿no? Quiero agradecerte el tiempo que nos diste, pero no sin antes decirte que si tú para ti está bien, nos estabas contando, tú eres emprendedora, eres autónoma, trabajas, digamos que de forma independiente. ¿Cómo lo haces? Si quieres contarnos cómo te pueden contactar las personas que quieran hablar contigo, que quieran algo un poco más privado. Claro. A ver, yo en ese momento, pues mi contacto principal, LinkedIn, em, Instagram estoy como Lizeth Vázquez, que acá aparece creo que en los nombres, lizetvázquez.co, ¿sí? Ahí me pueden contactar en Instagram, ya está pues como las plataformas de WhatsApp y medios de contactos. En ese momento pues estoy brindando tanto asesoría psicológica, terapia psicológica, eh, pues de acompañamiento a empresas, pero es más de talleres, más como proactivo. Entonces, asesoría psicológica, terapia psicológica. Y debido pues como a todo esto y a toda esta necesidad de que se pueda dar como unas herramientas un poco más de todo, porque muchas veces nosotros trabajamos la mente, pero nuestro cuerpo está alborotado, ¿cierto? Entonces nuestro cuerpo está con muchos síntomas y decimos es que tenemos que trabajar en esto, pero no sabemos cómo trabajar en esto. También estoy haciendo como un proyecto, un curso que voy a hacer más de trabajar la mentalidad, trabajar también cómo manejar el cuerpo con los síntomas, todo el tema emocional. Y creo que va a estar, si no estoy mal, a mediados del próximo mes, ¿sí? Un curso pues que está diseñado para eso. eh, Eso pues es mayo del 2024. sí, mayo del 2024, creo que va a estar ya el curso montado. Estoy trabajando mucho en eso porque la intención es que todos podamos trabajar en nosotros mismos, pero desde una forma muy psicológica y muy profunda, porque muchas veces nosotros nos metemos a cursos, pero decimos, ahí este curso me hacen esta actividad y sienten y creen que voy a mejorar con esto, cuando ni siquiera me he preguntado a mí misma y me he hecho como todo este proceso y este trabajo. Entonces, quiero que sea muy, muy completo, pero todavía, digamos, nos faltan algunos, Estás cocinando. como algunos temas. Sí, sí, estamos acá profundizando en esto, entonces creo que ya para mayo del 2024 puede que esté, para que puedan Tú estar estás ahí en pendientes. Argentina, ¿no? Estoy en Argentina, igual el curso va a ser online, ¿cierto? Ok. Todo el curso. Pero Y digamos, si hay personas que están interesadas en algo presencial, también estás, ¿en qué parte? ¿En qué parte de Argentina estás? en Buenos Aires, pero igual solamente estoy trabajando todo online debido a que muchas de Ok, las personas que acompaño son de España, de Colombia, ok. entonces acá no me he dado como la tarea porque aparte viajo mucho, entonces no me da para tener consultorio físico, que eso es lo que quiero, pero Entonces, en algún momento cuando esté más establecida en algún lugar fijo. ok. Entonces, por ahora, Lizeth Vázquez, online, tu curso, tus redes, que igual en la descripción las vamos a dejar para que te puedan contactar. Y pues nada, Lizeth, agradecerte por toda esta información que nos diste hoy. Creo que fue el inicio de muchas conversaciones bastante interesantes que podemos tener. Mil gracias por los consejos, por las guías, por las experiencias. Y nada, sabemos que te va a ir súper bien en lo que emprendas y mil gracias, como siempre.
Gracias a ti, gracias a ti. Me pareció encantadora pues esta conversación, que podamos también hablar de otros temas, que siento que la psicología se aplica a todo lo que hacemos en el día a día y también abordarlo desde el ser me parece fascinante porque nos ayuda a ser un poco más compasivos con nosotros mismos, que creo que esa es la intención del episodio y es emprendemos con conciencia cuando nos humanizamos a nosotros y nos damos permisos. Que estés muy bien, nos veremos en otra ocasión. Gracias a todos. Chao.